Entonces, buenas noches a todos. Queremos darle la bienvenida a este estudio que estamos teniendo el día lunes. Eh, Hemos venido estudiando a lo largo de las últimas semanas el tema del orgullo, que es un tema grande, definitivamente muy grande, y creo que llevamos lo que llevamos del año, ¿no? De estar desde que comenzamos y retomamos el estudio, venimos estudiándolo, ya vamos por el mes de marzo y creo que podríamos estudiar todo el año. Sin embargo, tampoco nos vamos a quedar aquí estacionados porque pues tenemos que avanzar y tenemos que cubrir otros temas. Y las semanas pasadas estuvimos viendo justamente qué cosa era el orgullo. Estuvimos hablando acerca de este tema y hoy vamos a comenzar a tratar no solamente de hablar de él y ver cómo este orgullo nos toma, nos controla, o este pecado, digamos, esta herencia que nosotros tenemos nos controla y demás, pero sino que la intención justamente, así como Dios nos va revelando aquellas cosas que hay en nuestro corazón, también nos va ayudando que nosotros la entendamos, las digiramos con un propósito específico, y es el hecho de poder ponerlas delante de Él y que Él nos dé las herramientas para que nosotros podamos vencerlas, ¿no? Aquellas cosas que tienen de nuestro lado poder vencer, y muchas otras que no vamos a poder tener la capacidad de vencer, pero que Él va a luchar esas batallas por nosotros y las va a ganar, porque Él nos ha prometido a nosotros que si nosotros permanecemos en Él, Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, y nos invita y nos manda, como en el caso de Josué, que el día de ayer el pastor en la iglesia predicaba acerca de Josué, y una de las cosas que le decía a Josué, que es una figura del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, era y le mandataba que se esforzara y que fuera valiente, y que Dios le prometía estar con él todos los días de su vida. Y entonces, haciendo una breve recapitulación de lo que vimos en relación al tema del estudio, cuando iniciamos a estudiar el orgullo, una de las preguntas que hacíamos era, ¿cuál era el propósito de estudiar la palabra de Dios? ¿O para qué hacerlo? ¿Se recuerdan? Y muchos dimos nuestras propias puntos de vista en relación a que el por qué debíamos nosotros de leer, o por qué nosotros tenemos la necesidad de estudiar y no solamente de asistir de cierta forma, con cierta regularidad a nuestras congregaciones, o a los eventos, digamos, que nosotros vamos fuera de la iglesia, si es que vamos, o si no vamos, creemos que solamente con leer la Biblia o estar de cierta manera en algún momento teniendo cierta comunión con el Señor es suficiente, pero al final lo que nos invita el Señor es a que nosotros busquemos cómo caminar una vez que Él nos ha salvado, y que logremos alcanzar la estatura del varón perfecta, que es a lo cual todos hemos sido llamados, y que para eso Dios nos ha dejado todas estas herramientas, y que podamos nosotros ir poco a poco creciendo. Y recuerden en aquel momento que estuvimos leyendo segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al 9, que dice que vosotros también, poniendo toda diligencia, y cuando habla de toda diligencia significa que tengamos todo el empeño que nosotros tengamos de nuestro lado, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y decía en el versículo 8, Pedro, que dice que porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si nosotros nos ocupamos diligentemente en ir añadiendo y edificando lo que el Señor quiere edificar, en vez de tener leña, madera y hojarasca, o heno, madera y hojarasca, nosotros vamos ganando oro, plata, piedras preciosas, vamos a ir edificando aquello que el Señor quiere hacer en nosotros, y que son todas estas cosas como la fe, como la virtud, como el conocimiento, como el dominio propio, como la paciencia, como la piedad, como el afecto fraternal, como el amor. Y dice que si nosotros nos enfocamos diligentemente en aprender de todas estas cosas y poner todo esto de manifiesto, dice que no nos van a dejar, nosotros no vamos a estar ociosos, ni tampoco vamos a estar sin fruto, porque vamos a tener ese conocimiento no solamente teórico, sino que también vamos a comenzar a poder ponerlo por obra cuando el momento llegue y cuando sea necesario, y vamos a estar, digamos, plenamente sumergidos en el Señor.
Y en el versículo 9 de segunda de Pedro, versículo 1 en adelante, el versículo 9 nos hace esta advertencia y dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y aquí hace esa exhortación, la hace ni siquiera para las personas que no son cristianos. De hecho, esa exhortación la hace para nosotros, los que ya estamos en Cristo y que de alguna manera vemos la necesidad de seguir caminando cada día un poco más, siguiendo los pasos del Señor Jesucristo. Por eso dice que si nosotros no hacemos las cosas como el dominio propio, como añadir a cada una de estas cosas la fe, el dominio propio y cada una de las que acabamos de mencionar, entonces vamos a ser como ciegos. Y lo que dice, habiendo olvidado, o sea, lo que ya nosotros aprendimos o lo que el Señor comenzó a darnos acerca de la salvación, lo vamos a olvidar, y dice, olvidando la purificación de sus antiguos pecados. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a confiar en nuestros laureles y vamos a dejar de ir al altar, a entregar nuestros pecados cada día, a confesar nuestras faltas, a confesar nuestras rebeliones, a confesar nuestras iniquidades, a lavarnos con las aguas de su nombre para que pedirle que nos limpie de ira, de pecado que hay en nosotros, o no poder perdonar a las demás personas. Y eso hace que cuando nos preguntamos entonces el propósito de poder estudiar y aprender de su palabra, lo que hacemos nosotros es ir ahondando y poniendo en nuestras propias vidas, edificando ese muro. Se recuerdan que le veíamos la semana pasada que, y vamos a repasarlo un poquito así muy rápidamente, que lo que hizo Lucifer fue darnos a nosotros herramientas para que nosotros pusiésemos nuestras propias edificaciones y nuestras propias murallas en contra del Señor. Pero cuando nosotros nos metemos en el estudio de la palabra, en tener esa intimidad con el Señor, lo que Él va haciendo, va a hacernos en retorno es que va a venir a solidificar estos pilares de cierta manera, como la fe, como la gratitud, como la proximidad con Dios, porque lo que nos va a dar a nosotros es eso que nosotros necesitamos, y eso nos va a ayudar a aumentar cada una de estas cosas. Y recordemos que el orgullo, decíamos que es una batalla frontal directa en contra de nuestra fe, por supuesto, en contra de nuestra gratitud, porque vamos a buscar satisfacción en otras cosas que no son en Dios y por tanto lo que vamos a tener en nuestro corazón va a ser ese fuego, esa ebullición por dentro que no nos va a permitir ver, y darle gracias al Señor aún por cualquiera de las cosas que podamos nosotros estar pasando en nuestras vidas. Y lo que va a hacer es que va a torcer todo lo que hay dentro de nosotros, y nos va a hacer esos diosecitos, o de hecho ya somos esos pequeños diosecitos, que sabemos juzgar entre el bien y el mal desde nuestra propia perspectiva, y al final lo que nos va a hacer es que nos va a robar a todos la paz. Y eso es lo que hace el pecado. Y por favor, en cualquier momento que quieran interrumpirme, hacer alguna aportación, preguntar o clarificar o argumentar cualquier cosa, lo pueden hacer sin necesidad de levantar la mano, o simple y sencillamente quitan el mute de su micrófono y pueden hacerlo, ¿de acuerdo? Y una de las cosas que nosotros veíamos justamente en función de todo lo que venimos estudiando hasta el día de hoy en relación al orgullo, podríamos representarlos con puertas, ¿no? Es decir, hay múltiples puertas. Yo aquí solamente escogí 3 puertas, que podríamos representar que tiene el orgullo. Y una de estas puertas, sin duda, es esa lucha o esa batalla frontal en contra del conocimiento, en primer lugar, en contra de aquellas cosas que nos ayuda a apartarnos del mal. Nosotros lo que hacemos es todo lo contrario, es nos alejamos, del bien, y nos adentramos al mal. Y otra puerta que el orgullo nunca quiere abrir es la puerta de la instrucción. Y si nos vemos, digamos, desde el punto de vista del conocimiento, en Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿sí? Y dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y es una de las cosas cuando hablamos de la insensatez. ¿Se recuerdan la figura del viejo necio gordo de nosotros? Que una de las cosas que decía en función de lo que somos es precisamente la insensatez. Cuando hablábamos en Eclesiastés, decíamos que el necio es una persona insensata y que lo que hace es despreciar la sabiduría y la enseñanza. Y estamos hablando de la sabiduría y la enseñanza dada por Dios, que fue una de las cosas que perdió, Lucifer cuando era todavía un ángel, y que él decía que estaba lleno de sabiduría.
y lo que hizo fue que pervirtió su sabiduría. Y se recuerdan cuando la mujer estaba viendo el fruto que la serpiente le estaba induciendo a comer. Ella dice que la veía de buena manera, que tuvo esa revelación, y dice que era un árbol deseable para alcanzar sabiduría, cuando ya la sabiduría de parte de Dios la tenían, y Dios lo que quería era que siguiesen edificando esa sabiduría, y aquí lo que hizo fue todo lo contrario, regresarnos a esa falta de entendimiento. Por eso el profeta Oseas, en el capítulo 4, en el versículo 6 y 7, él dijo esta frase que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿sí? Y dice literalmente: porque tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque tú olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y eso es algo que el profeta lo hizo para ese contexto específico, pero se aplica justamente para nuestra vida, porque ¿quién de nosotros en algún momento, cuando alguien nos quería señalar algo, nos quería dar alguna instrucción o nos quería llevar al propio conocimiento, lejos de admitir que nosotros teníamos quizás una posición equivocada, lo que hacíamos es defender nuestra propia posición? ¿Por qué razón? Porque nosotros, desde que Adán y Eva se cosieron delantales para pelear en contra del Señor, nosotros lo que tenemos es esa espada que está lista, ceñida en nuestros lomos para sacarla y poder defendernos de cualquier cosa que nos hagan y que nos cause cierta molestia. Yo estaba leyendo, llevado por lo que decía el pastor en la enseñanza, estaba leyendo en Génesis qué cosa es lo que significa, dice, cuando creó Dios al hombre. Y es interesante el tema de la definición de la palabra hombre como tal. Déjenme buscarlo aquí rápidamente para buscar. Dice que cuando hizo al hombre, eh, vamos a ver acá en el versículo, podemos buscarlo, digamos, en el versículo, capítulo 2, en el versículo 24, donde dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Pero ni siquiera es esa, porque en el caso de ahí, la definición de la palabra hombre, en ese caso se refiere a ish, que es digamos, al hombre masculino. Pero la palabra que yo ando buscando es la palabra Adam, que es la traducción de hombre, digamos, cuando en ese momento todavía era hombre y mujer dentro de Adán como tal, con M, y la palabra lo que significa literalmente es rojizo. Pero miren la palabra lo que significa Adán, dice que es mostrar sangre en el rostro. Y esa era la sangre que Dios había puesto por gracia en el hombre, y esa era la forma es decir, a través de esa sangre, que era la sangre del Señor, era lo que le permitía tener ese contacto directamente entre Dios el Padre y Adán, hombre y mujer, en ese momento antes que tuviesen pecado. Pero cuando dice la Biblia que desobedecieron, se recuerda que dice que cuando Dios fue a buscarle y les dijo que dónde estaban, dice que ellos se habían escondido porque tenían miedo. Y anteriormente, unos versículos antes, habían dicho ellos que cuando le dio la mujer que comió y le dio de comer al hombre, automáticamente dice que sus ojos fueron abiertos y se encontraron desnudos. O sea que esa protección de la sangre que tenían en su rostro había desaparecido de ellos, y por eso fue que a partir de ese primer momento lo que hizo Dios, se recuerdan que dice que después les puso, ¿cómo se llama? Una cubierta de pieles, ¿sí? Porque estaban literalmente desnudos. Y si hubo una cubierta de pieles, significa que hubo un derramamiento de sangre. Y a partir de entonces fue cuando, hasta la venida del Señor Jesucristo, tuvimos la necesidad de tener sangre de por medio de un cordero en ese entonces, para poder cubrir los pecados. Y es lo que justamente vino a hacer el Señor Jesucristo con nosotros, y lo vamos a ir elaborando un poco más adelante. Así que esa es una de las puertas que la necedad, digamos, o el orgullo nos hace que nosotros nos volvamos necios, y por tanto no querramos abrir la puerta del conocimiento. Y pudiéramos seguir elaborando un poco más en relación a esa puerta del conocimiento, eh, eh, pero vamos a ir avanzando y vamos a ir a la segunda puerta, que es el apartarse del mal. No sé si alguien me puede ayudar, por favor, y vamos a ir a leer en el libro de Proverbios. Vamos a leer dos porciones de la palabra del libro de los Proverbios. El primero está en Proverbios 16 y el segundo está en Proverbios 19.
Pero vamos a empezar por Proverbios 16, los versículos 16 y 17. Y luego vamos a saltar a Proverbios 19 y vamos a leer el versículo 16 específicamente. Entonces, si alguien tiene, por favor, Proverbios 16, del Amén. versículo 16 al 17. Adelante, Juanito, por favor. Es mejor obtener sabiduría que oro. Es mejor adquirir inteligencia que plata. El camino del justo se aparta del mal. El que quiere salvar su vida se fija por dónde va. Al orgullo, Exactamente. perdón, Adelante, ¿sí? adelante. Al orgullo le sigue la destrucción y la altanería, al fracaso. Es Así mejor es. humillarse con los pobres que repartirse el botín con los ricos. Hasta ahí está ¿Sigo? bien, perfecto. No, hasta ahí Ok. está perfecto. En la versión Reina Valera dice, el versículo 18 es, delante de la destrucción, ¿sí? Va el orgullo, y delante de la caída, la altivez de espíritu. Y eso justamente es porque lo que el necio hace, o sea, nosotros en nuestra necedad, cuando orgullosa, cuando estamos parados sobre nuestras pistolas, como solemos decir, lo que hacemos es simple y sencillamente mostrar ese orgullo. Y lo que hacemos nosotros es que ponemos la destrucción por delante y la altivez de nuestro espíritu. Y eso hace justamente que nosotros no querramos ni siquiera apartarnos del mal. Proverbios 19, 16, por favor. Sí, Proverbios 19, versículo 16. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Morirá. Exactamente. Es lo que hacemos nosotros o de alguna manera inconsciente, otros de una manera consciente, o inclusive pensemos en nosotros mismos y por favor tratemos de no pensar en nadie más durante todo este tema que estamos dando, sino nosotros mismos, antes de conocer y venir a los pies del Señor. Esa era nuestra propia condición y todavía en ciertas áreas o en ciertos momentos de nuestra vida, si nos apretan el botón correcto, van a sacar justamente eso. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es despreciar el camino del Señor y lo que hacemos cada vez que nosotros hacemos eso es morir espiritualmente. ¿Sí? Por eso dice que la paga del pecado es muerte. Y aunque lo hacemos de alguna forma inconsciente, porque está en nuestra propia naturaleza y a veces nos cuesta un poco aceptar, es parte de eso. Y lejos está el hecho de poder querer guardar el mandamiento, porque el guardar el mandamiento significa que dice que la palabra amable aplaca la ira. Y si alguien nos levanta la voz, nosotros lo levantamos dos veces. Y ahí estamos justamente rompiendo el hecho de que no guardamos el mandamiento del Señor y lo que hacemos justamente es menospreciar sus caminos y por tanto lo que hacemos es morir cada día espiritualmente, lejos de hacer todo lo contrario que es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿De acuerdo? Adelante. Eso cabalmente me pasó a mí. Cuando yo llegué a los pies del Señor por mi esposa, pero antes me decía que fuéramos a la iglesia y también mi concuño me invitaba a la iglesia, pero yo decía, a mí no me van a mandar, yo voy a ir cuando yo quiera. Y iba a la iglesia, el servicio empezaba a las 10, yo llegaba a las 12, solo para decir amén, por así decirlo, pero era mi Ajá. orgullo que me dejaba, quien no dejaba que yo aceptara que me dijeran algo. Y eso me detuvo un montón de tiempo hasta que el Señor trató conmigo directamente. Tremendo. Muchísimas gracias por compartirlo. Nos pasa a todos, de cierta u otra forma lo hacemos, inclusive cuando nosotros tenemos pleitos en nuestra casa y que nosotros vamos a la iglesia con una carita bien, bien linda, ¿verdad? Lo que hacemos todo es para tratar de estorbar, supuestamente en el caso, por ejemplo, si somos casados, en el caso de nuestro cónyuge o el hijo con el papá o con quien sea, y lejos de eso lo que hacemos es caer en un camino de necedad. Si alguien por favor tiene Isaías, vamos a ir a Isaías 35 en el versículo 8, ¿vos lo tenés? Ok, por favor. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará, perdón. ¿No transitará? No transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Amén. Es lo mismo que estaba comentando hace un momento, que justamente si nosotros nos andamos y permanecemos en su palabra, lo que vamos a hacer es transitar por una calzada. Y cuando hablamos de una calzada, cuando se recuerdan que estábamos estudiando a la persona del Señor Jesucristo, decíamos que Él había puesto un ejemplo y nos daba un paso
por donde nosotros teníamos que seguir. Por eso dice, yo soy el camino, ¿sí? La verdad y la vida. Por cuando se refiere a eso es que dice que va a haber una calzada, es algo que alguien ya lo transitó y dice que es un camino y el camino va a ser un camino de santidad, pero el inmundo, dice, no transitará por él. Es decir, nuevamente, a veces nosotros cuando leemos estos versículos uno puede pasarlos por alto porque dice, bueno, eso no se refiere a mí, quizás se refiere a fulano de tal o a cualquier otra persona menos a uno mismo, pero nosotros mismos lo hacemos aún a veces de una manera inconsciente o inclusive otras de forma, digamos, consciente. Y en ese momento lo que hacemos nosotros es que nos convertimos en necios, ¿sí? Aunque la palabra suene fuerte, es lo que dice aquí. Dice, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Y es interesante el concepto de la palabra que dice, no vagarán por él. Es decir, ni siquiera lo vemos como algo algún camino al que nosotros quisiésemos intentar transitar, sino que simple y sencillamente lo rechazamos. Y finalmente la otra puerta es la puerta de la instrucción. Igualmente, o sea, nuevamente nosotros en nuestra naturaleza carnal, que es contraria a la naturaleza del espíritu, lo que menos queremos hacer es ser instruidos. Y aquí me lleva a pensar, y escuchaba yo de alguien, y yo tengo mis propias dudas en relación a eso, y seguramente quizás estoy equivocado en cuanto a eso, porque dice que nosotros tenemos que conocernos primero a nosotros mismos para luego conocer a Dios. Yo creo que, personalmente creo que es al revés, es decir, creo que primero tengo que conocer al Señor para que el Señor alumbre mis tinieblas y entonces yo pueda darme cuenta del error en el que yo estoy y poder entonces decirle al Señor, Señor, cámbiame, porque a menos a mí eso, digamos, en primera persona me pasó y me pasa y me seguirá pasando seguramente por mucho tiempo hasta que el día que yo me vaya de aquí y que ya de alguna manera no pueda seguir aprendiendo más de este caminar y poder irme reflejando cada vez más a través de la palabra, porque lo que hace la palabra es confrontarte, es decir, es alumbrarte, es darte, tener ese reflejo de quién soy yo y quién es la persona del Señor Jesucristo, y cuando yo me veo reflejado en la persona del Señor Jesucristo, me voy a encontrar 100% falto o 100%, digamos, menos, por supuesto, muchísimo menos, nada en comparación con el Señor Jesucristo, y eso hace que lo que yo haga es que rechace siempre la instrucción de Dios, ¿sí? Hasta que yo vengo al conocimiento y que el Señor viene y me comienza a tratar conmigo para producirme un arrepentimiento en mí, que es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Y siguiendo siempre en el libro de Proverbios, vamos a leer dos versículos del libro de Proverbios, 3 si quieren. Vamos a ir a leer Proverbios 3:1 y alguien más que me busque, me ayude, por favor, Proverbios 15:5 y Proverbios 15:20. Entonces, si alguien tiene, por favor, Proverbios 3:1, me puede ayudar para que leamos entonces de qué se trata esta puerta a la que uno como necio o como orgulloso no quiere transitar. Proverbios 3:1, por favor. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Exactamente. Y como padres, lo primero que nosotros nos pensamos es que eso aplica solamente para nuestros hijos, ¿sí? Y realmente aquí estamos hablando de la relación que Dios quiere tener con nosotros. Dice, no te olvides de mi enseñanza, ¿sí? Y que tu corazón guarde mis mandamientos. Pero es lo que nosotros contrariamente hacemos. Proverbio 15:5, por favor, ¿alguien? Proverbios 15:5. Mari. Ok, déjenme leer el 15:5 entonces. Dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿Sí? Ese es lo que dice Proverbios 15:5. Y Proverbios 15:20, por favor. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Y aquí podemos nosotros entender y ver si de alguna forma lo podemos tratar de entender de forma literal, valga la redundancia, que el papá y la mamá está hablando. Pero también por otro lado podemos ver aquí la analogía del Padre, que es Dios, y del Espíritu Santo, que es la Madre. Digamos, de alguna manera aquí dice, el sabio alegra al Padre, pero para alegrar al Padre lo que dice es que nosotros no tenemos que menospreciar esa instrucción o ese, ¿cómo se llama? Esa intención de parte del Espíritu para
motivarnos y llevarnos a toda verdad, porque dice que el Espíritu es el que nos lleva a toda verdad y es el que nos comienza a tocar las puertas de nuestro corazón para llevarnos de regreso al Padre. Y esa es la labor normalmente que está siempre haciendo una madre aquí, si lo ponemos desde el punto de vista material, la labor de la mamá está justamente siempre en eso, tratando de llevar al hijo a tratar de que vea su propio error, aconsejarlo y demás, de manera que pueda aceptar la instrucción de parte del padre. Pero a veces no pasa eso. Y aquí traté como de graficar un poco todo el trayecto que hemos venido nosotros estudiando desde que el Dios puso al hombre que creó y lo plantó en el huerto. Vemos cómo comenzó ese proceso de corrupción en la voluntad del hombre a partir del huerto del Edén. Pero no fue porque el hombre buscase por sí esa intención o ese deseo, porque nuevamente Dios puso y le dio todas las herramientas necesarias para que el hombre pudiese hacer todo lo que estaba supuesto a hacer. Es decir, por ejemplo, le dio toda la provisión completa para que el hombre, o sea, el hombre, Adán, mujer y hombre, tuvieran que hacer lo necesario para poder no solamente subsistir, sino que crecer. ¿Sí? Les dio mandamientos específicos al hombre. ¿Se recuerdan que hablamos que les dijo, tienes que labrar la tierra, tienes que sojuzgarlas, a las bestias, a los peces? Pero además le dijo, tienes que comer del árbol de la vida. ¿Sí? Les mandó para que fueran obedientes y le dijo, tienes que comer todos los árboles y le mandó de comer del árbol de la vida. Y también le dijo que no comiese del árbol del bien y el mal. Pero como el hombre en ese momento quizás dio por sentado, como a veces nosotros damos por sentado muchas de las cosas que tenemos y no agradecemos y no bendecimos, pasó que flaqueó y eso hizo que la serpiente lograra llegar a la mujer y comenzar a seducirla hasta lograr que él desobedeciera o ella desobedeciera el mandato de Dios. Entonces, si lo vemos de una forma cronológica, quizás que fue la forma en la que quise colocarla aquí, pues aquí vimos cómo Dios le proveyó justamente al hombre todo lo que necesitaba, pero vemos cómo aquí comienza la serpiente a darle eso que ya vimos nosotros, que era ese orgullo, a trasladar lo que la experiencia de Lucifer la traslada a nosotros los hombres. Y a mí me sorprende mucho esta parte porque, digo, yo no sé si ustedes han visto o hemos leído una Biblia y quizás habría que analizarlo un poco más porque pues, yo no he leído a ese nivel de profundidad la Biblia, pero yo nunca he visto a Satanás hoy día, digo, anteriormente a Lucifer, maldecir a Dios, él directamente. No sé si alguien se ha notado o se ha fijado en ese detalle. O ir directamente en contra de Dios. Sino que lo que hace justamente, el trabajo que él hace es acusarnos delante de Dios, como lo hizo con Job, ¿se recuerdan? Y lo que hace es utilizarnos a nosotros, influenciar en nosotros, para que quien maldiga a Dios seamos nosotros y no él. ¿Por qué? Porque lo que él hizo fue que al él ser frustrado los planes de esa revelación que él tuvo, de esa autorredención que él quiso tener para lograr tener esa autosatisfacción y por eso fue echado, él vino y trasladó toda esa corrupción que tenía en sí y sembró en la mujer o en la mujer y en el hombre esa corrupción y desde entonces nosotros tenemos esa corrupción dentro de nosotros. Y vino y atacó algo que era lo más preciado de Dios y del mismo Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan cuando leíamos el libro de Proverbios? Proverbios que era donde estaba la sabiduría, Proverbios 8, si no estoy mal, ¿no? A ver, déjame ver si este es 8:22, cuando habla del principio de la sabiduría, ¿se recuerdan? Déjame ver si es este. Cuando él decía, déjame ver. Si no estoy mal, era el Proverbios 18:22, cuando él comienza a decir, sí, ese justamente, Proverbios 18:22, sí, cuando él decía que estaba en ese proceso creativo y que hablábamos de la sabiduría como la persona del Señor Jesucristo, en el versículo, ¿qué es? Ya les voy a decir, en el versículo 30 y 31,
dice que estaba Jesucristo, la sabiduría de Dios, dice, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo el tiempo. Es decir, ese era el gozo que Dios tenía con el Hijo y el Hijo que tenía con el Padre. Pero fíjense lo que dice en el versículo 31. Dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra. Es decir, y esto lo estudiamos en algún momento porque en ese momento ni siquiera había creado una tierra. Pero lo que dijo era, en el versículo siguiente dice, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Es decir, Dios y Jesús principalmente se deleitaba con nosotros aún antes de crear todo, digamos, la tierra o lo que hoy día existe. ¿Por qué? Porque se recuerdan cuál era el ministerio que tenía Lucifer. Dice que el ministerio que tenía Lucifer, que era un querubín grande, que era un querubín protector, y que se paseaba en medio de las piedras de fuego. Esas piedras de fuego en el cual se paseaba era justamente los hombres que nosotros, obviamente en espíritu y en alma, que existíamos en los lomos procreativos del Señor antes de nosotros venir a esta tierra. Y entonces ese era el trabajo que tenía Lucifer, ahora Satanás, y por eso es el odio que él tiene natural en contra de nosotros como creación de Dios, porque somos preciados a los ojos de Dios y a los ojos del Señor Jesucristo, tanto que valemos la sangre del Señor Jesucristo, ¿sí? Y por eso es que Él se empecinó en tratar de transmitir en nosotros y sembrar esa semilla de corrupción en nosotros para corrompernos de tal manera que seamos nosotros, la creación preciada de Dios, quienes nos volteemos en contra de Dios, querramos ser como diosesitos internamente, juzgando el bien y el mal desde nuestra propia perspectiva equivocada y pelearnos con Dios siempre. Y eso le causa a Dios dolor. Y eso es justamente la satisfacción que él tiene, Satanás, digamos, tiene cuando nosotros comenzamos a tener todas estas cosas. Y por eso es que dice que lo que hacemos seguido después de eso fue que se unió la voluntad de Lucifer con la voluntad del hombre. Y por eso es que nosotros todos, sin excepción, tenemos esa voluntad caída y estamos siempre muy frágiles a cometer el mal. Y quizás cuando tenemos conversaciones con personas y hacen todo tipo de estudios en relación a que si el hombre nace malo o si él es el entorno el que lo hace malo, David fue muy claro en el Salmo 51, en su versículo, Salmo 51, si quieren vamos y lo vemos. Cuando David está teniendo esta conversación en el Salmo 51, en el versículo, vamos a ver, versículo 5, un segundo, por favor. Mi laptop, mi tablet no es tan rápida. Vamos a ir al Salmo 51. Sí, desde el versículo 1, si ustedes quieren, vamos a leerlo. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Cuando yo la primera vez que leía esta palabra de este Salmo 51 de David, a mí me confrontó tanto porque yo decía, es impresionante cómo realmente el diablo o Satanás pone en nosotros el hecho de que nosotros pequemos. Nosotros pecamos de una forma voluntaria porque no es él el que peca, somos nosotros, pero lo que hace posteriormente es acusarnos de tal manera que el pecado, dice aquí, siempre está delante de nosotros. Y ese es algo que no nos deja en paz, principalmente a nosotros como cristianos, porque ese es algo con lo que nosotros luchamos todos los días y nosotros tenemos esa lucha y esa batalla porque el pecado está siempre delante de nosotros. Dice, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido, Dios, justo en tu palabra, y he tenido por puro tu juicio. Y el versículo 5, que es al que quería llegar originalmente, dice, he aquí, en maldad he sido formado. Y cuando habla la palabra formado, habla específicamente en ese proceso antes inclusive de que nosotros fuésemos como un embrión. Estando en ese proceso de embrión, ya nosotros traemos ese ADN, esa naturaleza del pecado formado en nosotros. Entonces, ahí es cuando justamente se une esa unión de la voluntad de Lucifer caído con el hombre, ¿sí? Y luego lo que hacemos nosotros es simple y sencillamente
y comenzar a volvernos en enemigos del Señor. Y fue cuando Él se puso ese delantal, y es cuando nosotros lo que hacemos, lo primero que nosotros hacemos, y estamos hablando de personas cristianas, no estoy hablando de personas que no conocen al Señor, es pelearnos en contra del Señor. Al inicio de nuestros caminos, lo primero que hacemos nosotros cuando nos convertimos, y lo primero que nos pasa es, no es que yo soy cristiano, y esto no me debería estar pasando a mí, porque yo soy hijo de Dios, soy hijo del Rey, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahí? Juzgando nada más y nada menos que al Padre. ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Hasta cuándo va a pasarme estas cosas? ¿Por qué no le pasa al otro fulano? Como digo, que decía Asaf, para esto yo me he guardado toda la vida, bien me hubiera hecho mejor, hubiera seguido haciendo lo que los demás hacen, que ellos están disfrutando y les basta bien, y a mí que me he guardado, diciéndolo a Asaf de alguna forma parafraseada muy mala, mejor simple y sencillamente me hubiera vuelto a hacer lo que ellos hacen, hasta que al final de cuentas entendió justamente que el placer de él era justamente tener y estar cerca del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros nos volvemos enemigos del Señor. Y al volvernos enemigos del Señor, lo que hacemos es que tenemos nosotros como tal el resultado del pecado en nuestro corazón. Y ahí es cuando justamente el pecado se revela en contra de nosotros. Y ahí es cuando realmente la naturaleza nuestra lo que hace es que nos tiene como muertos en vida. Y para los que son de la fraternidad aquí, a mi amigo Fernando y Gamaliel, la visión que Dios le dio aquí a Demos Chacari, que eran hombres muertos en vida, era justamente en ese punto de inflexión en el que nosotros nos encontramos antes de venir a Cristo, cuando tenemos nosotros eso que dice que nosotros fuimos trasladados del mundo de las tinieblas a la luz admirable. Porque fue cuando el Señor Jesucristo nosotros nos ilumina, o nos iluminó a cada uno de nosotros en el momento en que nosotros fuimos salvos. Y por eso es que ahí cuando hacemos nosotros es que unimos nosotros esa voluntad. Y si quieren, podemos ir viendo y vamos a ir a leer, si quieren. ¿Se recuerdan cuando leíamos a Marcos? Decíamos que dentro del corazón salen todas estas cosas. ¿Por qué? Porque conviven con nosotros. Sale el adulterio, la fornicación, la lascivia, saber cuántas cosas que existen dentro de nosotros. Y si vamos a leer a Corintios, digo, por favor, acompáñenme a leer 1 Corintios. Vamos a leer 1 Corintios, que es 3, del 11 al 13, para que vayamos entendiendo un poquito el concepto de esto. 1 Corintios, ¿qué les dije? 3. 1 Corintios 3, del 11 al 13. No sé si alguien lo tiene, por favor, que me ayude a leerlo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Amén, exactamente, hasta ahí es. Entonces ahí vemos justamente cuáles fueron las obras que nosotros producimos y cómo Dios va a probar esas obras que nosotros tenemos. Porque miren lo que dice en el versículo 13, es la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque ¿qué pasa si nosotros decimos que somos cristianos? Y no estoy tratando de desmotivar a nadie con esto, todo lo contrario, por favor, para que no creamos que tenemos ese sentir de que somos lo peor del mundo, que es ese mensaje que pone Lucifer en nuestras mentes y nuestras cabezas y nuestros corazones. No, es simple y sencillamente que lo que queremos hacer es entender y conocer para saber con qué armas es las que Él lucha en contra de nosotros y con qué armas nos da Dios a nosotros para poder vencerlo, porque dice que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios, ¿sí? Para poder nosotros vencer al enemigo que justamente comienza a atacarnos a través de nuestra mente y nuestro corazón, y para que nosotros podamos romper con eso. Pero ¿qué pasa si nosotros agarramos el heno, la hojarasca y la madera y le echamos al fuego? ¿Qué pasa? Se quema, exactamente, no queda absolutamente nada. Por eso en el versículo 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, la cual sea el fuego probará. ¿Sí? Y si nosotros echamos al que pueda ser joyero aquí, le echamos el oro, ¿qué más dice? La plata y las piedras preciosas al fuego, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el resultado de eso?
¿Alguien que me ayude? ¿Qué pasa si nosotros metemos a una temperatura fuerte el oro, la plata o las piedras preciosas? Se derrite, pero queda lo más precioso, el verdadero tesoro, por así decirlo. Es la pureza, porque comienza a quemar todas las impurezas y queda justamente el oro queda fino, el quilataje creo que sube, no sé si es así o estoy equivocado, pero lo que hace es que quita todas las aleaciones y queda la plata en su estado original o el oro en su estado original, o en este caso la aleación de las piedras preciosas que habla aquí la Biblia, queda en su estado original. Y eso es lo que realmente está dentro de nosotros, si nosotros estamos en Cristo. Y por eso que en este punto aquí, cuando habla de esto, es cuando comienza el Señor Jesucristo a planear, Dios el Padre, a traernos a nosotros ese encuentro personal con nosotros, porque la hojarasca, como acabo de mencionar yo, lo que representa es el orgullo de revelación en nosotros como hombres. ¿Qué es la hojarasca? O sea, nosotros queremos encender un fueguito y lo que le echamos un poquito de hoja seca, ¿qué es lo que hace? Produce una llamarada. Y eso es lo primero que se quema. Es esa revelación que tenemos nosotros de cosas que queremos hacer para satisfacer nuestras propias necesidades. La madera representa también el orgullo de redención. Es decir, es aquella autojustificación que nosotros tenemos que va a tardar un poco más en quemarse, pero al final se quema porque justamente es madera. Y el heno lo que representa es el orgullo de satisfacción. Porque si se fijan, el heno, ¿para qué sirve? Es para follaje que se le da de comer a los animales. Y al final de cuentas lo que estamos haciendo es darnos de comer a nosotros para satisfacer ese orgullo. Pero justamente en ese momento es cuando el Señor Jesucristo viene a nosotros para producir ese rescate. Y es lo que estamos colocando aquí, que es ese camino de transición que el Señor hace para ofrecernos a nosotros de un plan de redención. Porque aquí lo que hace el Señor Jesucristo es darle vuelta a la tortilla, por decirlo así, y Jesús lo que nosotros viene es a proveernos a nosotros esa redención a través de la sangre del Señor Jesucristo, esa revelación a través de que vamos comenzando a tener estudios como estos en el que estamos nosotros envueltos, o lecturas de la palabra, o en la oración, o en la iglesia, donde tenemos una revelación y el fuego de Dios se aviva en nosotros, y comenzamos a tener esa revelación de la palabra y nos comenzamos a ver nosotros frente a la palabra y comenzamos a ver cuánto de nosotros hay de heno, de hojarasca y de madera, y cuánto realmente nosotros comenzamos a tener la necesidad de edificar piedras preciosas en nuestra vida para que el día que nosotros lleguemos delante de su presencia y nos seamos pesados, no suframos pérdidas, sino que suframos ganancias. Y esa va a ser nuestra satisfacción y es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer con nosotros. Y por eso, posteriormente a que nosotros venimos y somos salvos y encontramos la salvación en el Señor y le aceptamos y le reconocemos al Señor que hemos sido pecadores y que necesitamos de salvación, lo que Él hace es simple y sencillamente unir la voluntad de nosotros como hombres con la voluntad del Señor Jesucristo. Y ese es un proceso, no es instantáneo. Y aquí vemos varias porciones de las palabras donde Él dice, yo soy la puerta, ¿sí? Entren por mí. Dice que Él es el pastor de las ovejas y el que escucha su voz va a venir con Él. Y el Espíritu Santo dice que es el portero que abre la puerta y cierra la puerta cuando uno haya entrado, para que no entre nadie por un lado que no es el correcto. Y nosotros somos esas ovejas que creemos en el Señor Jesucristo y que lo que comenzamos a hacer es a que Él venga a morar en nosotros, y justamente vamos a ir viendo ese proceso en el cómo nosotros podemos vencer el orgullo, el enojo y cualquier otro pecado a través de comenzar a tener ese cambio y esa unión de forma voluntaria que nosotros vamos a tener de la unión de nuestra voluntad con la voluntad de Dios, porque vamos a comenzar no solamente a entender las cosas del Hijo, pero también vamos a comenzar a entender las cosas del Padre. Nuestro crecimiento va a comenzar, espiritualmente hablando, va a comenzar a crecer, primeramente teóricamente y después de forma práctica, y eso se debe comenzar a mostrar en nosotros, no necesariamente en acciones que, digamos, no debemos de hacer porque son obvias, pero en cosas internas que van cambiando, cosas que antes me ofendían, ahora ya quizás no me ofenden tanto. Por ejemplo, antes de una manera que me tocaban este botón, yo respondía de esta otra manera y no me pasaba nada. Ahora, aún cuando respondo de esa manera, ya sé que el Espíritu Santo viene a reprenderme a mí, me dice, Ervin, hiciste mal, ponete cuentas, porque eso que hiciste no está bien.
Anteriormente, si me hubiera tenido esa voz en mi mente, ni caso, ni mente le hubiera puesto, hubiera pasado como que si no existía absolutamente nada. Pero hoy día es ese hecho en el que yo estoy comenzando a cruzar mi voluntad con la voluntad de Dios y con la voluntad del Señor Jesucristo, va a comenzar a que yo comience a tener, a dar frutos. ¿Se recuerdan cuando miramos el fruto del Espíritu? Y aquí comenzamos nosotros a tener, en esa redención que nos da el Señor, comenzamos a mostrar como fruto el amor por nosotros y por los demás. Comenzamos a mostrar ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la misericordia que debemos de tener para con los demás, inclusive para con nosotros, el querer compartir de cierta manera, y vamos a tener esa revelación de parte del Señor que nos va dando, y se va brotando en nosotros la sinceridad. Comenzamos, cuando leemos la palabra, comenzamos a ser un poco más sinceros, un poco menos no sinceros, para no decir otra cosa. Comenzamos a tener sujeción a la palabra, comenzamos a saber que esto que yo estoy haciendo no está mal, está contrario a la palabra. Por lo tanto, yo quiero guardar el mandamiento de la palabra del Señor, quiero abrir las puertas de esas a las que el necio y el orgullo y el orgulloso no abre, y comenzamos a tener bondad o benignidad en nosotros hacia las demás personas, y nuestra fe comienza a crecer, porque estamos entendiendo entonces que ya la fe dice que no es por obra, sino que es por vista, y comenzamos nosotros a poner nuestra confianza en el Señor, que Él es nuestro Salvador, y comenzamos a ver que aunque tengamos situaciones complicadas, todos nosotros lo vamos a poder en Cristo, que nos fortalece, porque Él dice que nos ha prometido que no nos dejará ni nos abandonará, y que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Sí? Y comenzamos a moldear esa templanza, o Dios comienza a moldear esa templanza en nosotros, de forma que esos frutos los vamos viendo y vamos a comenzar a ser santificados. Ese es el proceso que deberíamos nosotros de estar teniendo, y esa es una de las formas en las que vamos a comenzar realmente a tener ese poder de vencer el orgullo, y es una de las formas que nosotros tenemos, y vamos a comenzar a vencer el orgullo despojándonos de la vieja naturaleza que nosotros tenemos. ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios, dudas? Listo. Pues entonces aquí vemos entonces que nuevamente, lejos de tener y ser dominados por esta herencia que nosotros tenemos de Lucifer en nuestros corazones, ¿sí? que lo venimos arrastrando, nosotros tenemos que comenzar a darle la vuelta, como les decía, de alguna manera quizás un poco jocosa, en el sentido de dar la vuelta a la tortilla. Es decir, tenemos que comenzar a poner nuestros ojos en aquel que es el ejemplo perfecto, en aquel que fue como hombre, como lo estudiamos nosotros, fue el único capaz de guardar esa relación de unidad entre la voluntad de cumplir a cabalidad la voluntad humana de conformidad con la voluntad de Dios, y guardar la voluntad de Dios de una forma, digamos, y guardar de una manera divina la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Que justamente vimos nosotros que Jesucristo vino a cumplir no solamente la ley. Normalmente a veces nosotros escuchamos decir, no, es que el Antiguo Testamento ya no aplica, o es que eso ya es cosa desfasada. No, Él vino, dice que vino a cumplir con cada una de las porciones de la ley. Y Él vino a sufrir y a padecer como hombre, sin poder ni siquiera abusar de su condición de Dios encerrado en sí mismo para favorecerse a sí mismo. Y Él fue sujeto a las mismas situaciones a las cuales el primer Adán, fue sujeto, y en las cuales Él no pasó la prueba. Porque se recuerdan que así mismo como la serpiente vino con la Adán mujer en este caso, ¿sí? Y con el hombre, y fallaron, eso mismo le vino a ofrecer al Señor Jesucristo como hombre, cuando lo llevó en el desierto. Lo primero que le ofreció no fue un fruto, sino que le dijo el pan. Lo que le estaba dando era un camino corto para lograr llegar a alcanzar la meta sin necesidad de tener el padecimiento, y Jesús lo rechazó. Jesús entonces guardó esa relación entre la voluntad humana, como les decía, y la voluntad divina de Dios. Y nosotros, con nuestra propia voluntad, hoy día, porque esa es la parte en la que vamos a enfocarnos en los siguientes minutos, y posiblemente en las próximas semanas, es justamente en que nosotros, cuando abrimos nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que el Señor, que Jesús es nuestro Señor, lo que hacemos nosotros es que invitamos al Señor a vivir, a enamorar nuestro corazón. Y esa voluntad que nosotros tenemos hoy día, tenemos la capacidad de que antes, que decíamos que las cosas que eran buenas, nosotros las llamábamos malas, y las cosas que eran malas las llamábamos buenas,
Hoy nuestra capacidad para poder discernir entre las cosas buenas y las cosas malas está ahí. Y va a depender de nosotros qué tipo de agua queremos nosotros beber, porque tenemos esa capacidad para escoger. Podemos beber y solamente vamos a tener dos opciones para beber. O bebemos siempre del río del engaño, de Lucifer, que ya fue probado desde Adán y venimos arrastrándolo en nosotros y que vive en nuestra propia naturaleza y que lo que produce es muerte. O vamos a beber del agua de verdad, que es la que nos ofrece el Señor Jesucristo y la que la produce es el árbol de vida que está en el huerto y que hoy se materializa en la persona del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y ese es justamente el proceso que nosotros tenemos que tener. Y si vemos lo que dice Filipenses aquí en la lámina que está puesta, dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y esa es una invitación a que nosotros tenemos que lograr llegar a tener ese mismo deseo que tuvo Jesucristo. Y dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Voy a hacer una comparación horrible en este momento, pero es exactamente lo mismo que nosotros tenemos que despojarnos. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que nosotros tenemos que despojarnos. Pero uno podría decir, bueno, pero yo no soy Dios. Sí, sí somos dioses, pero somos dioses de una forma incorrecta, de una forma en la que nosotros arrebatamos algo que ni siquiera nos pertenece a nosotros. Porque díganme si no, nosotros, el que está sentado en el trono, en la voluntad de nuestro corazón, no es Jesucristo, sino que somos nosotros. Ese Arvincito es la Mari chiquita, es la que está sentada justamente ahí y no quiere despojarse de ese trono, porque ¿qué van a decir las demás personas? ¿Qué van a decir de mí? Entonces, ¿qué? Ya no voy a ser yo, voy a perder mi estatus social, por ejemplo, o van a dañar mi imagen, voy a quedar expuesto. Y ese es justamente lo que Dios nos invita a hacer. Por eso dice, haya justamente en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, nosotros no somos Dios con D mayúscula, somos diosesitos insignificantes, que tenemos un trono robado, inapropiado, heredado de Lucifer en nuestros corazones, que hace que nosotros tengamos ese delantal de defensa en contra del Señor, y dice que en siendo forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse. Menos tenemos nosotros que aferrarnos a nosotros mismos, porque nosotros no valemos nada en comparación con lo que Dios vale y el mismo a la persona del Señor Jesucristo. Y dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros no queremos humillarnos a nosotros mismos. No queremos ni siquiera... fíjense bien lo que dice aquí. Primero dice, se despojó. Nosotros no queremos despojarnos de nada. O sea, es más, si alguien nos hace algo o nos roba algo o nos timan algo, lo primero que sale de nuestro corazón es ese pequeño diosecito que hay en nosotros. Si alguien se atreve a hablar mal de nosotros o expresar alguna situación mala de nosotros, lo primero que sale es ese diosecito a defenderse. Y nosotros no queremos despojarnos. Él se despojó de la gloria que el Padre le había dado, del trono que tenía, de la gloria, dice, que tenía antes de venir a esta tierra. Dice, Padre, yo quiero tener la gloria que tenía antes del principio. Nosotros no tenemos ninguna gloria. ¿Sí? Si nosotros, como leíamos la vez pasada, si algo tenemos que gloriarnos es de conocerle en el Señor. Y él dice que él tomó forma de siervo. ¿Nosotros queremos tomar forma de siervo? No, no queremos tomar forma de siervo. Nuestra carne no le gustan las cosas del Espíritu, no quiere someterse. Por eso son los motivos de los pleitos entre nosotros en el hogar, en el trabajo, en lo que sea. ¿Sí? Dice, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nosotros no queremos humillarnos a nosotros mismos. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte. No queremos obedecer la palabra. No estamos dispuestos a morir por la palabra. No estamos dispuestos a hacer esto. Y muerte de cruz. Y el pastor decía el otro día que para clavarse, él dice, yo me puedo clavar, yo no lo creo, pero digo, bueno, no estoy diciendo al pastor de ninguna forma mentiroso, pero ¿quién va a querer clavarse los pies? Y si yo me puedo clavar los pies, me puedo clavar una mano. O sea, no lo voy a hacer. Pero aún así, vamos a suponer que yo pueda ser capaz de hacerme daño a mí mismo, y no estoy diciendo que nadie deba hacérselo, pero digo, es una metáfora, yo voy a clavar mis pies para crucificarme de no caminar hacia el mal,
o no llevar mis pasos hacia el mal, o que yo voy a clavar esta mano para que, como dice, cuando le dijo el Señor Jesucristo, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Es mejor que entres sin mano al reino de los cielos que te pierdas para siempre. Entonces yo voy a quitarme esta mano que me va a llevar a hacer algo que no debo y me lo voy a crucificar. Pero con esta otra mano, ¿cómo hago? Voy a necesitar de alguien que me clave. ¿Y saben quién es ese alguien que nos va a clavar? En este caso, mi prójimo, el que está más cerca de mí. Mi hijo, mi esposa, mi esposo, mi madre, el pastor de la iglesia, la hermana de la congregación, no sé. Es decir, usted póngale nombre a quien usted quiera, pero es la persona que quizás a veces queremos más, es la persona que más nos lastima. Y es la que nos termina crucificando a nosotros. Y nos duele, porque es nuestra carne la que está siendo crucificada. Pero en el caso del Señor Jesucristo, dice que Él vino y padeció, digamos, hasta la muerte. Y en Hebreos, vamos a ir a buscar Hebreos, en Hebreos capítulo 5, del 8, capítulo 5, del 8 al 8 al 9, dice, Hebreos 5, del 8 al 9, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él vino y se humilló, y no solo se humilló, sino que se sometió, y aquí aprendió obediencia en la tierra. No es que era desobediente en el cielo, no, sino que aquello que le había prometido al Padre cuando le dijo, ¿alguien puede ir? ¿Quién va a ir a salvar a los hombres? Dijo, yo voy, mándame a mí. Y esa fue algo, digamos, que él lo dijo de forma verbal, pero cuando vino aquí lo vino a poner por obra. Por eso dice que aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. No que no era perfecto, porque él era perfecto, pero en su condición de hombre, él poco a poco dice que él iba creciendo en sabiduría y se iba perfeccionando cada día más, porque él iba haciendo lo que estaba supuesto a hacer. Nosotros no queremos hacerlo. Y así que en el caso de, y vámonos si quieren ahora a Hechos 2:36, en Hechos 2:36, cuando Pablo está teniendo esta conversación con todas las personas, luego de la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Si recuerdan la transformación que tuvo Pedro ahí, en el versículo que es 36, cuando está dando ese discurso, dice Pedro lo siguiente, versículos 36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y esa es la promesa que nosotros también tenemos, no que vamos a ser Señor y Cristo, pero dice que al que se humilla, Dios lo va a exaltar, porque no nos corresponde a nosotros la exaltación, nos corresponde que Dios nos exalte a nosotros conforme a lo que nosotros vayamos edificando, porque nosotros no podemos poner otra cosa sobre la que debemos de edificar si no son las cosas correctas, que no son heno, madera y hojarasca que se van a quemar, sino que lo que nosotros estamos llamados a que dejar edificar en nosotros es plata, oro y piedras preciosas, para que el día en que nosotros seamos probados, no nos hallemos en pérdida, sino que nos hallemos en ganancia. Y ese es parte de ese proceso, y por eso es que es importantísimo que nosotros podamos ir creciendo y entendiendo todas estas cosas. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros seamos y tengamos realmente esa comunión con Dios, no como niños que quieren irse de la lechita, sino que como personas adultas en el Señor. Por supuesto estamos hablando de cosas espirituales, para que ya no estemos nosotros comiendo lechita, sino que comencemos a masticar la palabra, que comencemos a entender las cosas del Señor, que comencemos a entender cuál es el propósito que el Señor tiene con nosotros, ¿sí? Y por eso se recuerdan en esta parte, cuando tiene esta conversación el Señor Jesucristo en Juan 3, del 3 al 7, que está teniendo esta conversación con Nicodemo, y voy a ir a leerlo de la Biblia para tener el contexto. Juan 3. No sé si tienen preguntas hasta aquí, voy muy rápido. Juan 3, del 3 al 7, que es el que está aquí, pero lo que quería era leer, voy a leer desde el 1 para dar un poco de contexto. Estaba esta conversación entre Jesús y Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y cuando se refiere a la palabra principal, era que era una persona que tenía no solamente cierto estatus a nivel de la religión, es decir, quizás posiblemente podía ser hoy día, no sé, vamos a decir un pastor o un miembro muy prestigioso de la iglesia, o más aún era un principal de los judíos,
y eso supone que él tenía que conocer muchas de las cosas de las que iba a preguntarle al Señor Jesucristo. Vino Jesús de noche para que nadie lo viera, ¿sí? De noche. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Y por qué llegó de noche? Porque él no quería justamente lo que hemos venido diciendo. Él no quería humillarse a sí mismo, él no quería despojarse a sí mismo, no quería pasar vergüenza que lo vieran hablando con el Señor, no quería no sé qué cosa, o sea, igual que pasa con nosotros. Dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que es lo que está aquí escrito, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y cuando habla el reino de Dios, no necesariamente está hablando exclusivamente de la salvación. Y no quiero con esto, digamos, contradecirme a mí mismo. O sea, para ser salvos necesitamos nacer de nuevo. Sí, por supuesto, porque Dios nos va a librar de la paga del pecado, que es la muerte. Pero cuando habla aquí específicamente del reino de Dios, lo que dice es, sí, necesitas nacer de nuevo para lograr llegar a alcanzar el nivel máximo al cual Dios te ha llamado. En este caso están los nuevos cielos, la nueva tierra y la nueva Jerusalén o la nueva ciudad. Entonces, tenemos como condición para ser salvos nacer de nuevo. Por supuesto, lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Y en el versículo 4 dice aquí Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nuevamente le dice. Es decir, no solamente es necesario que confeses que el Señor Jesucristo es Señor y Salvador de tu vida personal, sino que es necesario que aparte de eso, que comiences a edificar eso que nosotros comenzamos a decir que eran la plata, piedras, el oro y las piedras preciosas. Es decir, es ir alcanzando esa estatura que nosotros tenemos que llegar. Es, si no sos bautizado en la muerte del Señor Jesucristo y te has sumergido en las aguas del Señor Jesucristo, ese es algo que vas a estar falto. Y por otro lado, dice adicionalmente, no nacer el fuego, es recibir el Espíritu Santo en tu corazón. Para que tu primera parte esté completa, por decirlo de alguna manera, que es la salvación, ¿sí? El bautismo en las aguas del nombre del Señor Jesucristo y el bautismo en el fuego del Espíritu Santo. Y eso es lo que le está diciendo para que logres alcanzar y escalar un poco más arriba de solamente tener la salvación, que es más de lo que merecemos, si somos honestos. Entonces le dice, y le dice en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y le dice al final, no te maravilles de lo que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y todavía siguió teniendo esta conversación, más todavía el caso de Nicodemo. Pero es algo de lo que nosotros necesitamos hacer cada uno de nosotros. Y le voy a pedir, no sé, a Fernando o a don Gamaliel, si me ayudan a leer Romanos 10:9, para que miren si acaso alguno de nosotros, que creo que en este caso todos los que estamos aquí ya lo hemos hecho, pero si no lo hemos hecho, es importante que nosotros estemos seguros de que tenemos esa relación con el Señor Jesucristo. Vamos a leer Romanos, ¿Romanos qué? 19, por favor. 19. Sí, por favor. Tengo. Adelante. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Digo. Sí, por favor. Porque sí, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Adelante. Hasta el mismo, 13. Muy bien. Porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan.
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Y Amén. cuando dice específicamente el que invocare, y fíjense lo que dice en el versículo 9, dice, si confiesas. Cuando uno dice, y voy a ir a la Biblia esta que tiene la concordancia, Romanos 10:9, para que miremos qué significa la palabra confesar. Dice en la concordancia, cuando nosotros decimos confesar, dice, y la frase que sigue es con tu boca, dice que es un pacto, es un reconocimiento, es una promesa, es una declaración. Eso significa confesar. Si nosotros confesamos y hacemos un pacto con nuestra boca y reconocemos y declaramos que Jesucristo es nuestro Señor, ¿sí? Y luego dice, y creyeres, ¿sí? Dice, y creyeres, la palabra creyeres dice que es el bienestar espiritual de Cristo en cada uno de nosotros. Es encomendar, es fiar, es guardar, es creer. ¿Sí? Es tener fe con respecto a una persona, en este caso al Señor Jesucristo. Y eso es lo que hace que si nosotros, dice, confesamos con nuestra boca, declaramos y hacemos ese pacto con el Señor y decimos que Él es mi Señor y yo lo voy a creer en mi corazón, ¿sí? Y dice que nosotros creemos en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, nosotros vamos a recibir salvación. Y ahí es cuando realmente comienza el proceso para que nosotros tengamos las herramientas con las que ya fuimos dotados para poder revertir el estado de muerte que nosotros teníamos por herencia y que comencemos a ser trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, yo quiero cerrar, digamos, esta parte de aquí sin y pidiéndoles a todos y cada uno de nosotros, aunque ya todos creo y lo hemos hecho, que hagamos esta aceptación con nuestro corazón y le digamos al Señor Jesucristo, Señor Jesús, yo te acepto y con mi boca declaro, y cuando digo declaro significa que yo hago ese pacto de reconocerte a ti como mi Señor. Yo creo en mi corazón, realmente creo en mi corazón que tú moriste, que tú viniste por mí, que tú derramaste tu sangre, que tú fuiste crucificado, que tú fuiste a la muerte, que tú resucitaste y con eso me diste a mi salvación. Y a partir de hoy yo voy a comenzar a ser una nueva persona. ¿Por qué? Porque Él va a comenzar a venir a morar en mi vida y el cambio va a comenzar a notarse y el proceso de transformación va a comenzar a iniciar a partir de ese momento. Entonces, esto me lleva, amén. perdón, esto me Adelante. lleva al Salmo 50:15, que dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Parafraseándolo, e invócame en el día de la enfermedad, en el día de los problemas, Él nos va a librar, pero nosotros le tenemos que servir. Amén. Y eso me lleva, ya que usted abrió la puerta del me lleva a este salmo tremendo que dice lo siguiente. Acompáñenme por favor a leerlo, lo vamos a leer todos, yo lo voy a leer y ustedes lo van leyendo conmigo. Es el Salmo 18, ¿sí? Vamos a leer el Salmo 18 a partir del versículo 8. Creo que es, José. Salmo 18 a partir del versículo 8. Así es, a partir de ahí. Miren esto que dice aquí, y aquí lo que está hablando, para que todos sepamos, aquí quien está haciendo esta oración es el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo estaba siendo atormentado, o estaba más bien teniendo ese padecimiento en el infierno. Entonces, Salmos 18, del versículo 6 en adelante, dice así. Es más, hagámoslo, si quieren, desde el versículo 4, si quieren. Dice, me rodearon ligaduras de muerte. Y pensemos en la persona del Señor Jesucristo en el infierno en ese momento. Dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad
me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Vean lo que pasa a continuación. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y habían densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nube de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo, porque él estaba en su condición de hombre. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Y sigue hablando. La pregunta del millón aquí, ¿cuánto tiempo le tomó a Dios Padre venir por su Hijo Jesucristo? El tiempo que Jesús dijo en el versículo, ¿qué? En el versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Cuando nosotros hacemos esta misma confesión y le decimos, Señor Jesús, yo te reconozco a ti como mi Señor y mi Salvador, es todo lo que Él necesita para saber y venir a salvarme y comenzar a transformar mi vida. Y creo que muchos de nosotros somos testigos fieles de esa transformación. Y aún estamos en ese proceso. Así que, para cerrar, quiero abrirle a cualquier comentario, cualquier digamos, pregunta o algo que quieran ustedes hacer. Y al final, yo le voy a pedir nuevamente a don Amaliel, por favor, vamos a hacer esta oración de aceptación del Señor Jesucristo otra vez. Lo que abunda no daña, dicen en derecho. Así que, pero antes me encantaría escuchar si existe algún comentario o alguna pregunta. Y al final también vamos a hablar por las peticiones de cada uno de nosotros. Buenas noches, Erwin. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Muy bien. Pues cuando hablabas de la hojarasca, de cuando agarra fuego, es como tenemos un dicho que tenemos que dice como llamarada de tusa. Yes. A veces nosotros tenemos necesidad del Señor, bueno, siempre tenemos necesidad del Señor, pero si estamos bien, tal vez es menos probable que una persona se acerque al Señor. Tiene que llegar algo, cuando una persona no quiere, tiene que haber una prueba para buscarlo. Y ese es el amor del Señor, que no permite por su misericordia que nosotros que nos perdamos, porque es lo que merecemos, ¿verdad? La muerte. Pero su misericordia en Él nos rescata. Pero a veces nuestra alma gime por el Señor. Entonces está nuestra alma, si nosotros viéramos nuestra alma, nos rendiríamos al Señor, porque nuestra alma gime por Él. Y lo que iba es que a veces somos como una hojarasca, ¿verdad? Que en el momentito a veces somos emoción. Entonces vamos a la iglesia y es como esa llamarada, que solamente en el momentito ese nos rendimos, pero no lo buscamos día a día.
tenemos que buscarlo en la mañana cuando despertamos y en la noche antes de dormir. Y tiene que ser de manera, tiene que ser día a día, porque si no es todo lo que cuesta, cuando uno se pone a buscar al Señor, lo que cuesta llegar a un punto donde dice, donde uno puede decir, porque uno dice, ¿qué pasaría si me muero hoy? Entonces está la duda de a dónde iría uno, a pesar de que uno lo está buscando. Entonces, no permitamos que seamos de amarada de jetusa, como se dice coloquialmente, sino que sea como las piedras preciosas, ¿verdad? Que Sí se es, purifican. exactamente. Ese es precisamente el camino que todos nosotros debemos de seguir y esa es una de las formas justamente de cómo nosotros vamos a poder vencer no solamente el orgullo, el enojo y todas aquellas cosas que están en nosotros y vamos a comenzar ¿cómo se llama? A sojuzgar la tierra de nuestro corazón. Muchas gracias a alguien más. Muy bien, entonces pues vamos a despedir entonces la reunión del día de hoy.